Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Ya pasamos los 100, así que ya estamos por arrancar. ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Os escuchan? Buenas, Hola, buenas buenas tardes, ¿qué tardes. tal? Sí, se escucha bien, gracias. Buenas tardes. Genial, buenísimo. Buenas tardes, profe. Sí, se escucha bien. Perfecto. Genial, Buenas tardes, sí se escucha bien. vamos a arrancar. ¿Qué tal, Lucila? Buenas tardes, muy bien. Bueno, vamos a arrancar y vamos a ver, hoy vamos a hablar rápidamente, les comento de este último encuentro previo a la semana del parcial. La idea de hoy es reforzar dos cosas que nos quedaron de lo que veníamos trabajando. Una que tiene que ver, las dos cosas que tienen que ver con el Excel. Nada, le pido disculpas, una cuestión, no pude estar presente el martes pasado, así que vamos a redondear esas cosas y después lo que vamos a hacer es charlar un poco sobre el parcial, por si tienen alguna duda, y dejar espacio para consultas específicas que tengan sobre el examen, sobre los temas o algo puntual que quieran revisar. Pues prácticamente vamos a ver algo rápido, porque seguramente ya varias cosas dominan, que tienen que ver con gráficos dinámicos. Bien, ya saben ustedes y vienen de cómo personalizar los gráficos que veníamos trabajando desde la tercera semana en adelante, y vamos a ver cómo podemos trabajar con gráficos dinámicos, así como comenzamos a trabajar con tablas dinámicas, cómo trabajamos con gráficos dinámicos. Y la otra cosa que vamos a recuperar, que no nos dio el tiempo, creo que fue en la cuarta clase más o menos que nos quedó, uno de los temas, o en la tercera, no me acuerdo, que era trabajar con funciones condicionales un poco, nosotros las denominamos con algunas variantes, pero en realidad tiene un grado más de complejidad que tiene que ver con las tradicionales, sobre todo la función sí, que como le dijimos desde el principio, es re importante, la van a tener en un parcial, en un recuperatorio, en un final, en todas las instancias de evaluación van a usar funciones sí, y si bien tienen un poquito más de complejidad, la lógica sigue siendo la misma. Entonces, le vamos a mostrar, vamos a explicar dos o tres ejercicios y le vamos a decir cuáles serían los más importantes dentro de lo que tenemos ahí definidos dentro de los materiales que le hemos entregado. Y después les vamos a dejar para lectura, y no se va a evaluar en esta última parte, el último capítulo que es de sistema de información, que son parte de los contenidos mínimos de la asignatura, y simplemente lo van a tener ahí, y sí o sí después les vamos a comentar que eso sí no lo vamos a evaluar ahora en el parcial, podría evaluarse con un par de preguntas en un final, ¿bien? Porque parte de los contenidos. Y es muy simple, no vamos a hacer la práctica que teníamos pensado porque no nos dan los tiempos, y vamos a trabajar con conceptos esos de sistemas. Así que esa es la idea de lo que vamos a desarrollar hoy, eso es lo que vamos a trabajar, y bueno, vamos a ir viendo y me van consultando y preguntando para cerrar estos temas, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna inquietud para antes? Las preguntas del parcial, inclusive después le vamos a habilitar un modelo de parcial, le vamos a dar todas las pautas, le dejamos escritas todas las pautas, ya las vamos a charlar después, una vez que terminemos los contenidos, ¿sí? Que seguramente es lo que más dudas tienen. No sobre los contenidos, porque ya recontra saben todo. ¿Es así o no? Muy bien, muy bien. Bien, bien, bien. Ven cómo asienten, digamos, estos temas. Bien, voy a compartir. Están viendo ahí la pantalla, que es lo que tiene en el aula. Ahora sí, ya está todo iluminado. Están todas las cosas habilitadas, tienen todas las cosas necesarias, digamos, de la materia para completar estas cuestiones. Yo me voy a centrar en la primera parte, como les comentaba, dentro del análisis de los gráficos, la última parte que tiene que ver con gráficos dinámicos. Y bueno, nosotros en un momento habíamos pensado darles tableros, pero tampoco vamos a andar mucho con los tiempos, entonces vamos a trabajar con los gráficos.
Recuerda que lo que vimos cuando vimos tablas dinámicas, yo voy a usar el mismo archivo Excel que usamos para trabajar tablas dinámicas, lo vamos a usar para trabajar, para mostrarles ahora lo que es gráficos dinámicos. ¿Bien? Así que voy a usar eso. Bien. Y en los materiales que se van a encontrar ustedes, ¿bien? En los materiales de gráficos dinámicos, lo que hay ahí, tienen un pequeño libro que le explicamos algunas cuestiones que les voy a charlar. La mayoría, como han trabajado con gráficos, la ya más o menos conocen y saben que lo de gráfico dinámico. Les vamos a introducir el concepto de dinámico, ¿bien? Para que puedan, además de diseñar un gráfico como venían diseñándolo en las primeras unidades, ahora lo puedan construir y que sea algo más de dinámico. ¿Bien? ¿Alguien lo escucha? Ahí, como es Tiago Pereira, decía que no escuchaba, pero creo que solo él, no sé, Ok. el resto me escucha, se escucha bien. Sí, se escucha Bien. bien. Sí, se escucha Sí, se bien. escucha. Genial. Sí, Bueno, ahora ve. entonces, Todo bueno, ok. esto es lo que van a tener y van a tener un pequeño trabajito de parte de gráficos dinámicos ahí que está bueno para que practiquen. ¿Ok? Que es muy simple. Genial, Tiago, genial. Entonces vamos a trabajar con esto y vamos a usar el archivo que descargué acá. Va a ser muy simple porque lo único que vamos a trabajar, ustedes ya saben lo que era un gráfico. A través de un gráfico podíamos representar, a través de un gráfico podríamos presentar un conjunto innumerable de datos en una forma sencilla, a través de una imagen con diferentes estructuras o elementos que contenían los gráficos y que uno lo que más difícil era, lo hacíamos en 3 simples pasos. 1, seleccionar los datos. 2, elegir el tipo de gráficos. Y 3, personalizarlo. Que éramos que personalizábamos los diferentes elementos que contaba mi gráfico. En gráficos dinámicos es muy similar, pero yo les voy a mostrar ahora algunas herramientas que pueden tener la mayoría, ¿sí? Porque por ahí a veces no saben cómo comenzar a construir un gráfico dinámico partiendo de nuevo de una tabla estática, ¿sí? Entonces les voy a dar algunas pautas cómo lo pueden tener. Si alguno no lo tiene, vamos a ver la segunda alternativa, que es la que todos tienen, ¿m? Pero sí me quiero hacer hincapié en algunas cuestiones iniciales para aquellos que tienen algunas herramientas de una versión de hace 6 o 8 años, las tienen incluidas todas. Y después, si no, vamos a trabajar todo con la opción que sí tienen todos, que no deberían tener problemas para resolver, que es insertando directamente un gráfico dinámico. Sí, escucho. Ah, me parece que era algo que se coló nomás. No escucho nada entonces. Bien. Bueno, esta era la tabla que teníamos, con la cual trabajamos la clase anterior, que trabajamos con tabla dinámica. Vieron que tabla dinámica era muy simple, sencilla. Y habíamos trabajado con esta tabla que teníamos todos estos datos, ¿sí? Que teníamos ahí para trabajar con diferentes productos que se vendían en diferentes países, diferentes ciudades, diferentes estados, por determinados vendedores, formas de pago, con un stock y diferentes precios y estados de cada uno de los pedidos. Bien. Estos eran los datos iniciales que nosotros teníamos, ¿sí? Yo los selecciono, ¿por qué? Porque le quiero, en la parte de insertar, no lo vamos a hacer ahora. Simplemente lo que le voy a hacer es, por si alguno lo tiene, y esto lo vamos a hacer un ratito, lo tradicional es insertar un gráfico dinámico. Vimos la otra vez, hace como 3 clases atrás, vimos cómo insertar un gráfico, que estaban organizados por categoría y por tipos. ¿Recuerdan eso, no? Díganme que sí. Bien. Sí, Ahora, profe. si Sí, sí. yo quiero introducir un gráfico dinámico partiendo de mi tabla, podría utilizar directamente esta opción, gráficos dinámicos. ¿Mm? Pero antes quiero mostrarles si alguno lo tiene. Si alguno lo tiene, lo explico para todos igual. Si no lo tienen, por ahí lo van a poder llegar a tener en algún momento. Y después vemos para los que no lo tienen. ¿Qué es esta opción? ¿Qué es gráficos recomendados? ¿Sí? La mayoría debería tener, si tiene una versión de hasta 10 años atrás,
tenían esta opción que se llama gráficos recomendados. Que sin ser expertos, digamos, de qué utilizar o cuando ustedes parten de que empiezan alguna actividad puntual, tienen un conjunto de datos y quisieran hacer un gráfico, sin saber qué gráfico construir para hacer un análisis, esta opción está buenísima, porque me recomienda un montón de gráficos. No solo gráficos comunes como los que vimos hace un mes atrás, sino también gráficos dinámicos. Sí. Espérame que quiero silenciar, no sé quién hay con el micrófono acá, sí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y no descubro quién es. Yo tengo el micrófono. Hola. Hola, ¿cómo va? Ahí está. Roxana, hermano. Genial, gracias, Roxana. Perdón. Bueno, entonces lo que vamos es, simplemente quiero dedicarles 10 minutitos a mostrarles esta opción que tiene que ver con gráficos recomendados. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquel que no sabe cómo arrancar a construir un gráfico, veamos qué me sugiere el Excel. ¿Sí? Veamos qué me sugiere el Excel. Entonces, hago clic en gráficos recomendados. ¿Ven? Y recuerda que antes, cuando poníamos insertar un gráfico, me aparecían estos gráficos recomendados y si no, íbamos a todos los gráficos. Esto es lo que sí o sí tienen todos. Pero hoy me quiero detener en esta parte que es gráficos recomendados. ¿Bien? ¿Está clara la diferencia? Siempre para insertar un gráfico, iba a insertar un gráfico y yo les dije, por regla, vayan a todos los gráficos. Que esto sí o sí lo tienen todas las versiones de Excel. Bien, ahora me anticipo, después vamos a ir a la regla, pero quiero ver qué me recomienda, qué opciones me da el día que yo quiera construir un gráfico y no sé de dónde partir. Bien, y acá viene un montón de gráficos. Y acá, mire, por ejemplo, me dice, este puede ser un gráfico de columnas agrupadas, que sirve para comparar valores, y acá me dice la suma de unidades por vendedor. ¿Cuánto vendió cada uno de los vendedores? ¿Ven? Veo este otro gráfico, me dice estado de los pedidos facturado, entregado, en preparación. Bueno, distintos tipos de gráficos recomendados. ¿Ven? Cada uno de estos son lo que me Profe, recomienda. buenas tardes. Se corta el audio, no sé qué pasa. Disculpe. ¿A todos? ¿A todos Ahí les cuando pasa estaba lo mismo? repitiendo algo de los No, gráficos no. de las selecciones se corta. No, No, Ok. yo también. Acá se escucha bien acá. Genial. Por ahí Bueno, si tenés habilitada la cámara, deshabilitala, no hay problema. buenísimo. Sí, yo veo que tengo al máximo, que tengo bien tradicionalmente bien el micrófono y habilitado. Pero vuelvo otra vez, gráficos recomendados. Genial, hay varios, dice que se escucha bien. En gráficos recomendados, nuevamente, muchos no lo pueden llegar a tener, pero quien lo tenga, mire esto previamente cuando no sabe qué gráfico construir. ¿Por qué? Porque me da varios tipos de gráficos. ¿Ven? Todos estos que me recomienda, ¿ven? Y por ahí está bueno alguno, ver alguno de estos gráficos, un histograma, este tipo de gráficos de áreas aplicadas. ¿Ven? Hay que verlo. Pero quiero hacer una salvedad. ¿Ven? No sé si alcanza a ver en acá algunas imágenes, que algunos gráficos tienen este simbolito a la arriba a la derecha. ¿Lo ven? Y otros Sí, se ve, no. profe. Y otros no lo tienen. Estos últimos no tienen ese simbolito. sí, profe, se ve. ¿Bien? ¿Ven la diferencia? Que unos tienen el simbolito este y estos otros no. ¿Está? ¿Qué significa esa diferencia entre un tipo de gráfico y el otro? Es que lo que tienen este simbolito, tienen una estructura de gráfico dinámico. Y los que no, son los gráficos estáticos que vimos a partir de la tercera clase. ¿Bien? Entonces, si yo no sé qué construir con un conjunto de datos, Excel me recomienda ver qué tipos gráficos me representan la información que yo tengo. Y ahí puede ser, y por eso le hice esta aclaración antes de entrar a gráficos dinámicos. Puede ser que los que tienen ese iconito
significa que el gráfico es dinámico. Bien, los que no tienen, como por ejemplo este es un gráfico común, donde tenemos todas las propiedades y elementos de ese tipo de gráfico. Y este tiene gráfico de que además tiene la característica de ser dinámica. ¿Qué es ser dinámico? Lo que vimos en la clase pasada. Tener valores únicos y en el cruce de información de esos valores únicos poder hacer cálculos de totalizar o sumar o promedio mínimo máximo. Pero la diferencia importante cuando vean un gráfico que tiene este simbolito es que este es dinámico y los otros no. Le doy a aceptar, ¿ven? Y automáticamente me construyó un gráfico dinámico. Todo gráfico dinámico, ¿sí? Bueno, si no le aparece el simbolito ese que tiene ahí arriba es porque no tienen gráfico dinámico. No sé si tienen, es el gráfico que les recomienda es estático. Y además, no sé si todos tendrán la opción de gráficos recomendados. ¿Bien? Nuevamente me detengo para mostrarle el concepto de gráfico dinámico con este ejemplo. Y después partimos desde cero para generar un gráfico dinámico. ¿Está claro lo que estoy mostrando? Bien. Miren, yo hice clic en el gráfico que me recomendó, que me decía suma de unidades, y me creó un gráfico dinámico. ¿Bien? ¿Qué significa gráfico dinámico? Que yo puedo cruzar la información y que detrás de un gráfico dinámico existe una tabla dinámica, que ustedes ya saben cómo hacerlo. ¿Bien? Miren, si yo me paro en la tabla dinámica, ¿qué tengo acá en mi estado? Columnas y filas. Mi tabla dinámica que ve por filas los vendedores y en la sección de valores ven el total de unidades vendidas. ¿Mm? Eso estando en la tabla dinámica. Si hago clic en el gráfico dinámico, las filas se me convierten en el eje de las categorías y las columnas en las leyendas. ¿Ven? Y la sección de valores sigue siendo eso. Y me aparece automáticamente, como yo tengo en el eje de las categorías vendedores, acá me aparecen las opciones de filtrado. Miren, pensar que antes darle una herramienta a una persona, usar un gráfico y que sea dinámico, que uno pueda jugar con los datos y vea el comportamiento de un gráfico, es fantástico, es genial poder tener esa herramienta. Y lo único que yo hice hasta ahora fueron 2 clics. Seleccioné los datos, partí de mi dato, me recomendó un gráfico dinámico y analizo ese gráfico dinámico. ¿Cuál es la diferencia entre tabla y gráfico dinámico? La tabla, datos, veo los datos. El gráfico es cómo represento esos datos a través de un gráfico. ¿Y qué lo hace el gráfico dinámico? Que mis filas ahora se llaman ejes de categoría en el gráfico. Mis columnas ahora se llaman leyenda. Y mi sección de valores sigue siendo mi sección de valor. Y mi sección de filtro sigue siendo mi sección de filtro. ¿Ven? Y yo acá puedo filtrar por 2 o 3 vendedores. Y mire cómo cambia mi gráfico. Es dinámico. Es fantástico. ¿Sí? Miren, cualquiera como herramienta para la gestión y para la toma de decisiones sobre un conjunto de datos, con un par de clics, conociendo ustedes las facilidades que tiene, sabiendo cómo diseñar un gráfico, está eso. Entonces, el primer concepto que es definir, usarlo esto como unidades y elementos, y es trabajar sobre los elementos del gráfico. ¿Bien? ¿Se entendió? Entonces, ¿las filas en qué se convierten? ¿Las filas en qué se convierten? Categorías, ejes de categorías. Muy bien. ¿Y las columnas? En leyenda. En leyenda. ¿Le podré agregar acá una leyenda? ¿Una columna? Por ejemplo, quisiera ver los vendedores por país. Miren.
pasa el país como leyenda. ¿Estoy viendo la leyenda en mi gráfico? No. Si yo quiero mostrar la leyenda, ¿qué debería hacer? Y esta ya lo saben. Ay, Poner leyenda en categoría. ¿En categorías? No, a ver, en la columna Con el más. Con el de... más, muy bien. En el más que teníamos los diferentes elementos. Son los Ah, elementos del gráfico. Ahí elegís Hay un qué leyenda elemento que querés se llama poner leyenda, y de qué lado. ¿ven? Y la pongo a la derecha. ¿Les gusta ahí? Mire, ajá. puedo filtrar ahora por país. Mire ese filtro por país. Argentina y Chile. Comparo Argentina y Chile. Mire cómo cambia mi gráfico por vendedor por país. Puedo trabajar tanto por el eje de las categorías como por las leyendas. ¿Qué eran? ¿Qué eran en mi tabla dinámica? Las filas y las columnas. ¿Qué son las filas? Valores únicos. ¿Qué son las columnas? Valores únicos. Y en la sección de valores, siempre de donde yo voy a personalizar cómo lo quiero valorizar. Por sumas, por promedios, por mínimos, por máximos. No les enseñé nada nuevo, simplemente que elijan usar un gráfico dinámico. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron y tuvieron un práctico de cómo personalizar los gráficos, cómo agregarle título, cómo agregar la leyenda, cómo mostrar los valores sobre la serie de datos, cómo cambiar de color una barra, cómo cambiar de color una línea, todo eso lo sabían. Y es lo mismo, no hay nada nuevo. El concepto nuevo es que aparece la forma dinámica. ¿Cómo asocio esa forma dinámica? Y asocio de lo que tengo en mi tabla dinámica, que son las filas, pasan a ser las categorías del eje, el eje de la categoría. Y si tengo columnas, ¿qué van a ser? Las leyendas. ¿Bien? ¿Y qué es lo dinámico? Miren, dentro del gráfico me aparece para filtrar. Dentro del gráfico me aparece para filtrar. Y a su vez, si quiero poner en la sección de filtro una ciudad, mire dónde me aparece. Me aparece el gráfico dinámico, también poder filtrar por un campo de mi tabla dinámica. ¿Ven? Todo lo mismo que estaba en la tabla dinámica, lo veo desde un gráfico dinámico. ¿Mm? Ustedes ya saben todo sobre gráficos. ¿Qué le agregamos? El mismo concepto de dinámico. ¿Me cambian algo? No, saber los elementos del gráfico. ¿Me cambian algo? No, ver los aspectos de diseño. Pero conceptualmente, ahora mi gráfico es dinámico que puede tener en cualquiera de estas tres secciones de filtros, de leyenda o de categoría, la posibilidad de filtrar. La posibilidad de hacer análisis de una forma dinámica, de ver el comportamiento de mis gráficos y de mi dato, porque tengo también asociado una tabla, a través de ese elemento. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Vemos otro ejemplo rápido de tablas dinámicas. Miren, nuevamente otra vez vamos a insertar y gráfico dinámico. Automáticamente no fui a gráficos recomendados, fui directamente al punto clave que era construir un gráfico dinámico. ¿Sí? Repito, ¿qué hice? Me paré en mi tabla estática, voy a insertar gráfico dinámico. Me detecta automáticamente los datos como cuando hacíamos una tabla, le digo, quiero usar esta tabla, y que me da en blanco que vaya construyendo mi gráfico dinámico. ¿Eh? Miren, mis secciones son la sección de filtros, la sección del eje de las categorías, la sección de la leyenda y la sección de valores. ¿Bien? Si yo quisiera trabajar con producto en el eje, arrastro productos al eje. Arrastro que quiero ver cuánto es el porcentaje, las ventas. Quiero totalizar las ventas por producto. Y ahí ya tengo mi gráfico dinámico. ¿Ven? Si a su vez a las ventas las quiero
ver por categoría de productos, también me permitiría trabajar por categoría de productos. ¿Ven? Mis secciones que cambian, nuevamente es una relación conceptual. Mi eje de las tablas dinámicas, ¿sí?, pasa a ser eje de las categorías. Mis filas de la tabla dinámica, mis columnas pasan a ser leyenda. Y lo que tengo en la sección de valor está, ¿qué vemos? Nada nuevo, nada nuevo, es todo lo mismo. Tienen un gráfico para diseñar. ¿Qué tienen en el gráfico? Opciones de diseño. Pueden elegir un estilo cualquiera que quieran de los que tienen ahí. A ver. Eligen uno de los que están ahí. Este me gustó. Elegimos un estilo, eligen los colores, ven los elementos que tiene el gráfico, si quieren mostrar, agregar o quitar alguno, agregar un título. Fundamental, agregar título al gráfico. Fundamental el título al gráfico. Recuerden que no veamos un gráfico que no tenga título. Lo otro ya lo saben hacer, achicar, agrandar letras, definir esa especie de elemento. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Y profe. Sí, no, se no entiende. Profe. Bien, miren, vamos a de nuevo una tabla dinámica. Voy a insertar una tabla dinámica. Lo hago rápido porque no estoy enseñando nada nuevo, le estoy dando distintas recomendaciones. Voy a hacer una tabla dinámica. Esta sí es una tabla dinámica. Si yo quiero ciudades, quiero las formas de pago que se utilizan por ciudades y las ventas. Lo que se factura por distintas formas de pago. Es una tabla dinámica, filas, columnas y sección de valores y si quieren sección de filtro. ¿Bien? Lo que primero comenzamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar como para cerrar el tema? Que toda tabla dinámica tiene asociado un gráfico dinámico. ¿Cómo lo vemos esto? En la parte de arriba donde dice análisis de tabla dinámica, me dice gráfico dinámico. Me asocia un gráfico dinámico, es el que me recomienda y automáticamente me construye el gráfico dinámico asociado con esa tabla dinámica que yo creé. Toda tabla dinámica tiene nuevamente un gráfico dinámico. Por eso cada vez que construimos un gráfico dinámico, siempre me aparece, me va generando la tabla dinámica asociada. ¿Se entendió esto de tablas y gráficos dinámicos? ¿Sí? Sí. No voy a volver a repetir todas las cosas que tienen que ver con diseño del gráfico, de los diferentes elementos, de que yo acá podría poner segmentación, escala del tiempo, todo lo que vimos antes de tabla dinámica, se lo puedo agregar y es válido para todo, para tabla dinámica, para gráfico dinámico. Esto por ahí, si yo tengo una hoja que tiene más de una tabla dinámica, más de un gráfico dinámico, es construir lo que nosotros denominamos muchas veces un pequeño tablero de comando que me muestra toda una información, un análisis de un conjunto de datos. ¿Bien? Por eso el título que le habíamos puesto inicialmente, que era esto, eran gráficos dinámicos y tableros de control, digamos, para ver dónde estamos parados. Pero básicamente es eso, y nuevamente, si lo estuvieron practicando ahí, es muy simple y la dinámica está puesta dentro del gráfico. ¿Bien? No ¿Consultas? entendí. Yo Sí, una no entendí consulta. lo del comando. ¿Lo de qué? El comando. Recordame, porque no sé. Debe ser lo de tablero de comando, pero Está. no importa. No importa, no importa. Fíjate, vos tenés. En una hoja puedo tener dos tableros, dos gráficos dinámicos y una tabla dinámica y otra, todo en una sola hoja. Eso
se transforma en un tablero, como si fuese un billete, siempre el tablero que te da todos los indicadores y demás, como si fuese un piloto de avión, que tiene todos los relojitos, las cosas, los datos en un solo lugar. Este podría ser, para un conjunto de datos, crear ese tablero de control, de comando, de lo que sea, que te va permitiendo ver cómo van evolucionando los datos y hacer análisis en conjunto de los datos. ¿Sí? Ese es el concepto, ¿bien? ¿Por qué hice referencia a eso? ¿Por qué? Porque acá en el nombre que tiene, de la curva al tablero, dinámicos y tableros que orientan las decisiones. Por eso el nombre de tablero. El tablero es tener eso en una misma hoja, más de una tabla dinámica, más de un gráfico dinámico, algún dato, algún indicador, algún número que se extraiga de una tabla, lo que ustedes quieran. Y todo lo que vimos que se puede aplicar formato condicional, digamos, filtros, ordenamiento, todo lo que vimos, todas las herramientas, son directamente aplicables acá. ¿Bien? Bien. ¿Dudas? Con esto cerramos esta parte de los contenidos. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Te escucho. La tabla dinámica está asociada al gráfico dinámico. Si yo edito la tabla, ¿también se edita el gráfico? Exactamente. Ah, genial. Mirá, yo me paro en la tabla y le agrego ahora a la tabla el promedio del costo total o la suma del costo total. Configuro, digo que esto es promedio. Bien. ¿Ven? Y automáticamente la tabla dinámica se construye. Y si hago clic en mi gráfico, ve que sigue estando la sección y acá arriba me muestra el promedio del costo total, cualquiera de los dos. Si cambio, me cambia la gráfica y me cambia automáticamente la tabla dinámica. Todo lo que yo impacto en el gráfico también impacta en la tabla. Todo lo que impacta en la tabla, al gráfico dinámico. Siempre que tengan la misma hoja, las dos, el gráfico dinámico y la tabla asociada. ¿Se entiende? Genial, gracias. Bueno, mire lo que construimos con un par de clics, nada más. Y nuevamente, no les enseñamos nada nuevo, porque el gráfico, ustedes ya saben, diseñar y personalizar el gráfico, que es lo que le insistimos. Y la tabla dinámica ya saben construirla, simplemente es el concepto de generar esa especie de reporte, de tirar, arrastrar y definir bien la información que va en cada elemento, cada sección que tiene nuestra tabla dinámica. Así que ojalá que esta herramienta la utilicen muchísimo porque van a ver que es sumamente potente e interesante. ¿Bien? Cerramos. Sí. Clarisa Becker, ¿está? ¿Está en la clase? Sí, ¿no? Clarisa no está, Clarisa se fue. No está, no sé, porque me está escribiendo por un mensaje privado por el aula, pero no entiendo lo que me pregunta. Ah, ok. Que te escriba ahí por el... O sea, no sé si está o no está, pero bueno, no Bien, importa, seguí, que me bien. Para cerrar esto que hemos visto en estas 5 o 6 semanas de Excel que vimos, hay un tema que dejamos aparte que tiene que ver un poco con, nuevamente, no es tanto la complejidad, sino, digamos, las muchísimas variantes que podemos trabajar con funciones condicionales. Esta es nuestro aula. En el lenguaje de los datos, ¿sí? Estoy volviendo a las primeras clases donde vimos gráficos. ¿Recuerdan que vimos acá gráficos? ¿Sí? Dentro de esos gráficos, acá teníamos un temita. Habíamos visto esta parte, construir un gráfico y personalizar. Y nos quedó esta parte, ¿sí? Que son funciones anidadas y lógicas. Se los dejamos como material y vamos a charlar ahora sobre algunos casos, sobre las variantes de la función sí y algunas, las asociadas con lógica, por ahí nos llevaría mucho tiempo
se las dejamos por si alguna vez les sirven, esa no la vamos a evaluar, pero sí puede haber algunas variantes con estas condicionales. Nuevamente, yo lo voy a seguir en parte, les voy a mostrar el material que está. Les voy a mostrar 2 o 3 ejemplos y los voy a invitar a que desarrollen todo ese material como vamos a hacer ahora con 1 o 2 casos, como para cerrar el concepto. Y a los que están presentes les voy a decir, esto no lo consideren, esto no lo consideren, y nos va a quedar grabado para aquellos que nos quieran ver y vean esas características. Entonces, nuevamente, para cerrar la idea y de todo lo que queríamos que se lleven como herramienta de Excel, vamos a ver acá en funciones anidadas este material. ¿Sí? Ahí me está cargando. Bien. En particular nos vamos a centrar en estos 2 primeros elementos que tenemos acá. En lo que es anidamiento y lo que son variantes con el sí. Lo que yo les voy a explicar está totalmente acá en estos gráficos. ¿Sí? Está la explicación del video, paso a paso, cómo hacerlo. Y yo voy a ver 2 o 3 ejemplos de estos para asociarlo. Si ustedes observan acá al final está el archivo con el cual fue hecho este material. Imaginen que nos vamos a llegar hoy a la última clase y van a decir, había un archivo en algunos materiales. Espero que lo hayan practicado. Este material, voy a descargar este archivo, que son ejemplos para funciones anidadas, y voy a abrirlo y le voy a dar un par de ejemplos. Si bien tienen varios ítems a desarrollar, voy a aumentar un poco, así vemos mejor. ¿Sí? Bien. Y le voy a desarrollar 2 o 3 casos, nada más. Bien. Esto es un ejemplo que usamos siempre, que está bueno. ¿Por qué? Porque sirve para entender un poco, digamos, estas variantes que usamos nosotros. Y sirven para, digamos, para poder, digamos, entender un poco cómo funcionan. Los datos por ahí siempre, como siempre decimos, toman como hipotéticos, no son reales, obvio, pero para poder hacer un buen análisis. Estos son movimientos de cheque de alguien en el 2017. ¿Sí? El 23 de febrero compró a Electricidad Rayo, le hizo un cheque de 3.331 pesos, 3.331,40, y el cheque fue hecho en dólares. Bien. El 16 de febrero se hizo un cheque en pesos a una perfumería y pagó 1.529 pesos. El 28 del 2, en dólares hizo el cheque y pagó 236 dólares. ¿Me siguen? Lo único que estoy mirando es el dato. Bien. Acá la consigna es desarrollar la actividad, la columna G, una de las consignas. ¿Cuál es la actividad que voy a desarrollar? Y yo quisiera saber quisiera saber cuál es, digamos, todo esto, cómo lo llevaría a pesos. ¿Sí? ¿Cómo hago para llevarlo esto a pesos? ¿Cómo harían ustedes? ¿Cómo harían esto para llevarlo a pesos? Que acá, en cada una, si en dólares, lo tengo que convertir en pesos. Si esto es pesos, lo dejo. Si dólares lo tengo que convertir a un valor de moneda. Puse 17,8 como podría haber puesto 1.420 pesos. ¿Cómo lo hago? Sí, poniendo que si en esa celda aparece el signo pesos, que, o sea, tocas esa celda y que quede el signo pesos y si no lo cambias por otro.
Bien. Y en eso es lo que debería ser. Acá, por ejemplo, esta la moneda es en dólares, la tengo que convertir Sí, en es así. pesos. Esto Deberías 3.300, que marque el lo, signo peso. claro, exactamente, lo tengo que convertir. Bien, Y entonces, tendrías que y anidarla ahí con otra función para agregarle el dólar que sea igual a 1420. bien, ahí lo resolvemos. Ahora sí, ¿cómo lo resolvemos eso? ¿Qué debería usar? Debería usar todo lo que ya vimos hasta acá, o una fórmula o una función para resolver el cálculo. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que tomar una decisión. Depende de qué la decisión, si la moneda es en pesos o es en dólares. Bien, La y función sí, usamos una función sí. que si Nuevamente moneda es igual a dólar, el valor verdadero sea importe por 1420. Y si muy es bien, no, Ah, que sea moneda, valor. muy bien, espectacular. ¿Se entiende lo que planteó su compañera? No vimos nada nuevo porque la función sí ya se la dimos. ¿Sí? Esto ya lo dimos. Esto sirve para repasar hasta dónde habíamos llegado. ¿Cómo lo haríamos? Empezamos sí. Y acá puede haber más de una solución. Alguien pregunta por dólares, otro podría, yo quiero preguntar por si es peso. Si es peso lo dejo y si no convierto en dólares. ¿Es válido? También es válido. Puede haber más de una solución. Cuando usamos funciones condicionales, puede haber muchas soluciones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo haremos? Vamos por una propuesta. Guíenme ustedes a ver que ya saben muy bien todo lo que tenemos. ¿Cómo hago para hacerlo? Y moneda, o sea, F3 igual a peso, Bien. Si igual a, esto sí, es igual a peso, recuerden que peso es, ahí estoy texto. preguntando, si eso es igual a eh, peso, es sí, ahí iba a aclarar con Que la lo- primera devuelva el valor de importe. O sea, que la respuesta es, sea importe. ¿y dónde está importe? En D3, en la celda D3. D3. Y si no, ¿qué tengo que Y hacer? D3 por 1420. ¿Todos coinciden más o menos en una alternativa? en el chat pusieron exactamente eso, eh, al revés, que si era pesos, está al revés la condición. Renzo, Bien. pusiste al revés la condición, que si es pesos lo tiene que multiplicar por 420, no. O sea, si es No. dólares lo tiene que multiplicar por 1400, lo dividir por 1420. Sí, ¿Sí? igual lo Y lo dividiste, que, está. Igual lo claro, dividió, pero eh, Sí. y los Ahí que lo que está preguntan, haciendo es en lugar de llevar todo peso, está llevando todo a dólar. claro, y los que preguntan por función de anidamiento, no existe la función de la función anidamiento. El anidamiento se da cuando uno pone una función adentro de otra. ¿Sí? No sé, nos están preguntando si función de anidamiento no existe. No, exactamente. ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí? Bien, está ahí y vemos a ver qué hace. ¿Qué hizo? ¿Qué evaluó? ¿Es en pesos? No. Entonces, ¿qué es esto? A esto lo multiplicamos por 1420. ¿Qué hacemos acá, en la de abajo? Usamos la misma referencia relativa. Verifico. Esta que es en pesos, me paro en esta. ¿Es en pesos? Sí. Entonces, ¿qué tiene que devolver? El valor 686. Devuelve 686. En esta verifico que se haya hecho bien la referencia relativa, o ver si había que haber dejado algo en absoluto. Y ahí está. ¿Bien? ¿Estamos? Nada nuevo porque esto es la función sí que lo usamos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe, se entendió. Bien. Vamos a esta. Nos enteramos
Lo voy a poner acá, lo voy a entre paréntesis, que vamos a necesitar, que hay un impuesto nuevo. Si yo, un impuesto, vamos a llamarlo impuesto a la ganancia. Si mi cheque es en dólares y a su vez el monto es mayor a $2.000, tengo vamos a poner un 3% de retención de impuestos. A ver, los contadores, estoy inventando impuestos, contadores, perdón. Vamos a llamarlo impuesto nada más. Como no tenemos que pagar. Impuesto nada, sí. No O soy una el único que retención. inventa impuestos. Pero... Una retención o algo por el estilo. Si el impuesto es en dólares, el impuesto va a ser cuando la moneda es en dólares y mayor a 2.000. ¿De qué estamos hablando? De dos condiciones, más de una. ¿Sí? El sí me servía en este momento, me servía en esos casos. El sí, ¿qué hacíamos en el sí acá? ¿Cuántas condiciones tengo? Una sola, que era una prueba lógica. El sí me permite evaluar la prueba lógica, tomar una decisión con otras variantes. ¿Bien? Ahí también, ahí están diciendo más de una alternativa. Nuevamente, funciones condicionales, montones de solución. Alguien dice usar y. Buenísimo. Por ahí, si empezamos a hablar de i y de o, nos va a llevar más de un día, porque son funciones lógicas, que es la que les dije que no le íbamos a tomar. Si lo solucionan con eso, perfecto. Está bien. ¿Está claro? Ahí no sé quién propuso en el chat una solución con un i, que es una función lógica, que se tiene que dar más de una condición a la vez. Pero tenemos que empezar a hablar de lógica, y no era la idea. ¿Bien? Alguien más planteó sí conjunto, también está bueno. Más de una. Pero si supongamos, hacemos con lo que nosotros les enseñamos hasta acá. Ustedes nunca usaron sí conjunto, ni sí con i, ni otra variante. ¿Se podrían animar a resolverla con un sí? ¿Y no se puede hacer con el sí solo? Muy bien. Esa es la O sea, idea. en la parte de verdadero pones lo que querés hacer por poner el 3%, si sería, y Bien, en la parte que falsa no, o sea, o que ponga bien. otra cosa. Pero el sí, acordate que Pero, o tiene sea, la prueba lógica es para saber una sola condición. La claro, pregunta es pero lo que yo cómo voy defino las es dos que condiciones. no es necesario, ¿no? Ponerle, qué sé yo, Y un sí anidado. acá sí, por ejemplo, mira, fíjate vos, ¿qué estoy diciendo yo? Vamos a poner, si la moneda es en dólares, ¿sí? Y el importe es mayor a 2.000, a este le corresponde un 3% de retención o de impuesto. ¿La moneda es en dólares? No, ya no le corresponde. ¿La moneda es en dólares? ¿Sí o no? ¿Es verdadero eso? Sí. Sí. Sí, El es importe, verdadero. si eso es verdadero, ¿el importe es mayor a 2.000? No. No, ¿le corresponde? No. ¿Se entiende? Me hice dos preguntas. Si la moneda es en dólares, pregunto. Y podés poner dos sí, cerrás paréntesis y volvés a Exactamente. abrir un sí. Y acá viene un poco, digamos, lo que nosotros mal llamamos anidamiento, sino es que usar un argumento de una función, usar otra función. ¿Sí? ¿Cuál es? Miren lo que yo hice en la práctica. Lo único que yo tengo que hacer es transferir la pregunta que me hice en la práctica. Pregunto esto. ¿Sí, la moneda es en dólares? No. Acá, ¿la moneda es en dólares? Sí. Primera pregunta. Si eso es verdadero, es decir, me voy a la parte verdadera, pregunto, ¿el importe es mayor a 2.000? Segunda pregunta. No vemos el I. Ah, no sé quién está.
La segunda pregunta es si el importe es mayor a... Cuando se da el primer caso que es en dólares, tengo que preguntar por si el importe es mayor a 2.000. ¿Se entiende? Entonces, esa parte de cuando ocurre que es verdadero, en la parte, el argumento verdadero, puedo poner otra función sí completa, con una prueba lógica, una parte verdadera y otra parte falsa. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí o Y no? alguien preguntaba, si era la función sí conjunto, pero no No. es la función sí conjunto. Porque tampoco la vimos. Tampoco la vemos. Si después quieren investigar la función sin conjunto, herramienta ahí, nuevamente, la clase 1 le dije, más de 300 funciones. Veremos 30 y pico, no mucho más. Así que si quieren investigar, genial, esa es la idea. Lo pueden resolver y se lo vamos a tomar válido, bien. Hoy por hoy le damos estas herramientas y trabajan con estas herramientas. Vamos por esto. ¿Cómo sería eso? En los materiales... Ay, le muestro... Están en el video. Bueno. Vamos a esto. Vamos a usar una función sí. Sí. ¿Qué dijimos? Las monedas en dólares. Si la moneda era en dólares, ¿qué pasa si eso es verdadero? ¿Qué pregunta nos hacíamos recién? Si es de 2.000 o mayor. Bien. ¿Quién? Si el importe es mayor a 2.000. Si el importe es mayor a 2.000, ¿qué hace? Le saco el 3%. Si no es mayor a 2.000, ¿qué hago? Le pongo 0. ¿Sí? Pero eso solamente lo voy a preguntar cuando la moneda es en dólares. Por eso lo voy a preguntar en la sección del valor si es verdadero. Como lo pregunto nuevamente, ese argumento si es verdadero va a ser otra función sí, que va a ser si este importe es mayor a 2.000. Si eso es verdadero, al importe lo multiplico por 3%. Si eso es falso, al importe lo dejo 0. Y ese sí forma parte de la función lógica. ¿Sí? Verdadera, de la prueba lógica que ocurre cuando es verdadero. Si pongo punto y coma, me está faltando qué pasa si eso es falso. ¿Qué pasa si la moneda no es dólares? ¿Le corresponde impuesto? No. 0. Entonces, las dos funciones sí es una función dentro de otra. ¿Bien? Y acá me corresponde el 3%. Arrastro y vamos a ver los casos. Vamos a ver este que es las monedas en dólares. Si me paro en la cosa, la condición dice, ¿cuál es la prueba lógica primero? ¿Lo que está en F5 es igual a dólar? Si eso es verdadero, miren, marco valor si es verdadero. ¿Qué pasa si eso es verdadero? Pregunto por el importe. ¿El importe es mayor a 2.000? No. Entonces, ¿qué me va a devolver? Lo falso de eso. ¿Sí? Esta parte falsa. Y si no, el otro falso. ¿Bien? De esto hay un par de ejemplos. Analícenlo. ¿Bien? ¿Cómo venimos? ¿Complicado? Hay más variantes todavía. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, sí. Vamos bien, profe. Bien. Todo esto hay materiales para hacer, para trabajar. ¿Sí? Ahí hay algunos ejemplos ahí.
Miren, vamos a hacer uno. Estos son de los 3 que están acá abajo. Seguimos. Perdón, tengo que silenciar. Está insistidor el WhatsApp hoy. Acá. No Bien. somos nosotros. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este último caso, que usamos la función sí. Y después vemos otras variantes más que tenemos ahí en las columnas. Me dice, supongamos acá, esto lo tengo que resolver acá, lo voy a resolver en esta celda, ahí lo voy a hacer el cálculo. En la celda G17, que para el ejemplo. ¿Bien? ¿Qué tengo que resolver ahí en esa celda? Si el máximo de los importes, ¿cuál es el máximo de los importes? ¿Dónde tengo los importes? Columna D. Columna D. Si el máximo de esos importes, ¿cómo tengo el máximo de los importes? Max de 3 a Bien. de 12. Exactamente. Ahí obtendríamos el máximo. Y a simple vista, ¿cuánto es? 4115. ¿Sí? Bien, Guada. Si el máximo de los importes, 4115, si ese importe es mayor a 1500, ¿sí? El cálculo que tengo que obtener es el 30% del promedio de los importes. Si no es mayor a 1500, devuelvo 0. ¿Bien? Entonces le estamos diciendo que calculen el 30% del promedio de importes, o sea, de un promedio saco el 30%, pero solamente cuando el máximo de los importes es mayor a 1500. Si no, 0. ¿Cómo lo resolveríamos? Creo que hay 30 preguntas iguales a esta, ¿no? En el parcial nomás. Sí, alrededor, sí. 30, Eran 35. Sí, 22 Dejémosle creo que 30 dejamos. nomás, Romina, porque íbamos a Bueno. ponerle ese que eran 45, pero dejémosle el de 30 nomás. No, a lo sumo va a haber una sola, pero bueno. Pero pensemos, está bueno pensárselo. Alguien me dice, yo quisiera sacar el 30% del promedio de mis importes, pero solamente cuando haya un importe mayor a 5000, a 1500. Bien, sería la columna G, estaría bueno eso para hacerlo. Si queremos ser perfectos en esto, usaríamos la columna G, que tenemos todo en pesos, eso sería genial. Buenísimo. ¿Sí? Podríamos usar la columna G. Y No hay primero ningún problema. podríamos también sacar el máximo en una celda aparte, como para tenerlo y saber cuál es. También. ¿Sirve después o no? Sirve sobre todo para después para verificar. Pero si vos tenés que hacerlo, se puede hacer todo en una sola función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes observan, yo hice una sola pregunta. Con lo cual, lo que tienen que identificar cuando resuelvan un enunciado, ¿cuántas preguntas me tengo que hacer? Si hay una sola pregunta, es un sí simple. O si hay una sola condición. Ahora, si hay más de una condición, ya puedo hacer un sí dentro de otro sí. ¿Por qué? Porque primero tengo que pasar por si cumple una pregunta y veo cuál es el valor de la otra pregunta. ¿Se entiende? ¿Bien? Sí.
Estamos, bien. Entonces, ¿esto cuántas condiciones hay? Hay una sola. ¿Cuál es? Que el máximo del importe sea mayor a 1.500. No hay otra condición. Con lo cual, nuestro sí, ¿qué va a ser? Un sí simple. ¿Se entiende? Empiezo, sí. ¿Cómo defino la condición? El máximo del importe. ¿Cómo obtengo el máximo? Max. Con la función max. Lo hacemos, vamos a hacerlo sobre la columna importe nada más. ¿Sí? Ahí obtuve el máximo. Y me pregunto, ¿eso es mayor a 1.500? ¿Sí? Si eso es verdadero, punto y coma, verdadero, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿El resultado qué es? El 30% del promedio. Promedio de lo mismo por 30%. Si el máximo de un conjunto de datos no es mayor a 1.500, entonces me dice caso contrario 0. Y ahí está. ¿Ven? Y en la gráfica está esto. Si el máximo de los importes es mayor a 1.500, un solo sí. Si eso es verdadero, obtengo el 30% del promedio. Si eso es falso, obtengo 0. Y así como construí mi función sí. ¿Bien? La sí muy simple que hay. ¿Se entendió? ¿Qué es lo distinto que tiene? Espectacular, por 0,30, buenísimo. Es lo mismo que por 30%. Bien, genial la solución. Y resuelve una sola de esas consignas. Ojo con las referencias absolutas. En ese Sí, lo que max pasa que es que pusieron. este es un solo Era uno cálculo. solo. Sí, sí, Es sí. un solo cálculo, no tengo que arrastrar. Un solo cálculo en una celda. Si tengo que arrastrar, sí, tengan mucho cuidado cuando usan rangos al arrastrar, porque se corre todo. Bien. ¿Dudas? Bien. Entonces, resolvimos con una función sí, con una función sí, y lo resolvimos con un sí dentro de un sí. Está explicado acá. Está bueno, recuerda que cuando vimos una función sí, está bueno hacerse este gráfico, donde el rombo es la condición. Si se cumple una condición, ¿qué pasa si es verdadero? Si no, ¿qué pasa si es falso? Si es verdadero y hay otra condición, me pregunto por la segunda condición. ¿Sí? Y acá el importe era el 1,8%. Pero en el ejercicio acá hubiese sido 1,8 en lugar de 3%. Y es este ejercicio el que tenemos ahí para desarrollar. ¿Bien? El primero que tienen acá es esta columna. Yo me anticipé y desarrollé esto. Es este. ¿Bien? ¿Qué tiene eso? Hasta este tipo de ejemplos vamos a desarrollar en el parcial. Un sí, donde por el lado verdadero, por el lado falso, puede haber otro sí. ¿Bien? En un parcial o en un final seguramente puede ir alguna variante de esto. ¿Bien? Vamos al ejemplo 4, que es la columna que sigue. Una comisión del banco. Comisión del banco, acá. ¿Qué me dice el ejercicio?
si el importe una comisión del banco que va a depender de distintos porcentajes en función del monto de pesos. Si el importe es entre 0 y 20.000, la comisión es 1,5. Si el importe es entre 20.000 y 30.000, la comisión es de 1,8. Para importes mayores a 30.000, la comisión es de 2,2. ¿Bien? Esto es muy fácil y tiene que ver con muchos casos. Para algunos indicadores que tienen de acuerdo a donde caiga, es lo que le corresponde de un porcentaje. Y esto es exactamente lo mismo. Me cae un importe y veo, ¿qué me cae? ¿Está entre 0 y 20.000? ¿Está entre 20.000 y 30.000? ¿Es mayor a 30.000? ¿Bien? Eso sería. Y acá nuevamente, no dos soluciones, puede haber hasta 4 soluciones diferentes. Porque alguien podría preguntarse primero si el importe es menor, es menor a 20.000, que sería para resolver la primera pregunta. Entre 0 y 20.000, ¿cómo pregunto para saber? Y es menor a 20.000, ya sé que ahí le corresponde 1,5. Si no es mayor a 20.000, podría preguntar, tengo que ver si es menor a 30.000 o mayor a 30.000. Otra pregunta más. Y ahí le correspondería 1,8. Y si no, si es mayor a 30.000, ahí le correspondería 2,2. Típico ejemplo de parcial. Corríjanme, Romy, Pablo y Renzo. Igual. Igual. Sí, sí. Con más de una solución, pero ejemplo de parcial. Así que esto lo tienen que saber bien. Nuevamente, distintas soluciones. ¿Qué le proponemos nosotros? Miren, una posible solución. Miren, la primera pregunta, ¿es mayor a 20.000 el importe? Si es mayor a 20.000, si no es mayor a 20.000, ¿cuánto le corresponde? 1,5, si es falso. Si eso es verdadero, que el importe es mayor a 20.000, pregunto, ¿es mayor a 30.000? ¿Por qué? Porque si es mayor a 30.000, le corresponde el 2,2. Pero acá, este falso significa que es mayor a 20.000, pero que no es mayor a 30.000, o sea que es menor. Ahí le corresponde 1,8. Una de las tantas alternativas a solución. ¿Sí? Bien, y así es como construyen este ejemplo. ¿Estamos? Alguien podría haber dicho, podría preguntar, si es menor a 20.000, ¿qué hago? Si es verdadero, le aplico el 1,5, iría de este lado. Pero si no es menor a 20.000, significa que es mayor, acá me preguntaría si es menor o mayor a 30.000, y ahí defino si le corresponde el 2,2 o el 1,8. ¿Bien? Lo hacemos. ¿Se va entendiendo? Sí, Sí, el profe. importe, vamos a hacer este importe. Es mayor a... Ah, no, si era... Lo que pasa es que lo habíamos hecho, el ejemplo está al dólar de 17. ¿De 17 pesos? De 17 pesos. Nos quedó viejo, ¿no? Poquito. Es mayor a 20.000. Acá la mayoría va a ser... Si es mayor a 20.000, ¿qué pasaba si eso es verdadero? Me preguntaba si el importe era mayor a 30.000. También, nuevamente, puedo preguntar, ¿por mayor o menor a 30.000? Pregunto si eso es mayor. Otro sí. La segunda apuesta. Si el importe es mayor a 30.000, ¿cuánto le corresponde ahí? 2,2. Muy bien. El importe por 2,2%. Si no es mayor a 30.000, significa que está entre 20.000 y 30.000, porque yo la primera pregunta ya la estoy trabajando por el lado verdadero. ¿Cuánto le corresponde?
por 1,8. 8. Bien. Y ahí está. Ahí evalué si es mayor a 20.000 y si eso fue verdadero, voy a preguntar por si está entre 20 y 30. Ahora, ¿qué pasa si no es mayor a 20.000? ¿Cuánto le corresponde? El importe por 1,5 era. Sí. Y ahí estamos. Enter. Arrastramos y copiamos. Vemos en este caso. ¿Cuánto es el importe? 1.529. ¿Es mayor a 20.000? ¿Es mayor a 20.000? No. ¿Cuánto le corresponde? El 1,5% de esto. A ver cómo es el 1,5 es esto por 1,5%. Me hizo bien el cálculo. Acá tuviese que aplicar 1,5. ¿Se entendió la idea de trabajar con esto? Un sí, donde si eso es verdadero o si eso es falso, puedo incluir otro sí. Y si quieren agregar complejidad, acá tienen con 4 alternativas. No le vamos a tomar esto. ¿Cómo que no? ¿No estaba incluido? ¿No había No, como no. 3 de eso? Le vamos a tomar uno que tenga 8. Nada, acá tienen Muchas gracias, muy amable. para hacer o resolver. Esto, si quieren ir con más, miren, distinto importe de acuerdo al valor que tenga. ¿Sí? Y nuevamente, montones de formas distintas de resolverlo. Hasta alguno podría haber puesto 3 sí anidados, cuando es verdadero. Tengan mucho cuidado cómo resolverlo. ¿Está? Este es un esquema gráfico que está bueno hacerlo para trabajarlo. ¿Bien? Y definir esas condiciones. Si alguno tiene problema por limitación, si mal no recuerdo, creo que tiene por cada línea 16 sí anidados que podrían poner. ¿No? 16 o 64, no me acuerdo, pero creo que era. Pueden poner muchos sí dentro de otro argumento verdadero o falso, así que tienen montones para hacerlo. Sí. En algún lado me parece que dice que anidar hasta 127, me parece. Sí, Pero bueno, 125 aguantamos. Aguantamos, Chicos, así que Hasta el 125 me perdí. le pedimos dos nada más, Pablo. No me acordaba, claro, la versión anterior tenía 64 nivel, dice. Claro, ¿viste? Ahí me Para el parecía. 30 me perdí. Nada, se puede hacer el dibujo, usar los dibujitos de todos los rombos está bueno cuando son muchas condiciones. Claro, ¿sí? Entonces, por ahí se pone interesante, vos hacer el dibujito y más o menos cualquiera lo puede entender y codificarlo, hacer el sí sin saber a qué se refiere. Nosotros le daríamos el dibujito, por ejemplo, ese, le decimos, haceme el sí de esto. Vos para ahí ni siquiera necesitas saber qué hace. Lo que está en el rombo es una pregunta, si es verdadero hace una cosa y si es falso hace otra. ¿Sí? Lo que yo lo hago, generalmente al revés. Yo cuando salgo por el verdadero, ahí lo cierro. Y cuando voy a la parte falsa, ahí hago la otra pregunta. Nuevamente. Lo hago al revés que Darío. Sí. 30. No, porque esto fue una, como digo, puedes ver muchas soluciones. Igual que por el sí, tal cual. Es más, para este tipo, por lo general a veces yo, en mi práctica, parto de la del medio. Claro, que se prueben, chicos, y con la que se pierdan menos o lo razonen más fácil. Tal cual. Para mí, más fácil, verdadero, ahí lo cierro, y si Mirá, es falso, sigo haciendo preguntas. En esta partida del medio, entre 0 y 15.000, una comisión, entre 15.000 y 25.000 otra. Entonces partí por la del medio. Entre 25, es mayor a 25.000, hago esto. Si es menor, hago lo de abajo. Nuevamente, porque acá podría haber empezado por la primera y voy a tener 4 sí anidados uno dentro del otro, lo podrían hacer y lo resuelven bien, no hay problema. Acá usé solamente 3. La regla dice que lo óptimo sería si tengo n condiciones, a n-1 sí por lo menos debe haber. Así que bueno, pero bueno, se lo dejo a su criterio, diría una conocida amiga. Tienen ahí para practicar. Nuevamente, y para acotarnos, algún ejemplo así puede haber en el parcial. Va a haber seguramente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son cosas muy comunes. Mire, toma una decisión con 2 condiciones. Muy básico. Si quieren tomar más decisiones con más condiciones, ahí le agrega complejidad. Y ahí pueden, si quieren, le dejamos como material de lectura
estas variantes de las funciones lógicas y que planteaban algunos ahí, donde tengo muchas condiciones, ¿ven? Varias condiciones a la vez, ¿ven? Tienen diferentes condiciones. Se las dejamos para que la practiquen. No vamos a evaluar con la función y. Si hay soluciones, bienvenida sea, pero no son necesarias. Con esto cerramos los contenidos de Excel. Que tenían ahí para hacerlo y la idea es que se fundamenten en este práctico. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Yo sé que es difícil a veces que yo me escuchen, pero les dejamos. Y les dejo este material, les dejamos este material con el grupo, perdón. Habla en plural. Este material es re simple. Habla de conceptos de sistemas de información. Los contenidos mínimos en la materia está sistema de información. ¿Qué van a ver de acá? Prácticamente esto, que es los tipos de sistemas, que un sistema, la organización como un sistema, van a ver definiciones de propiedades de los sistemas y algunas definiciones de sistemas informáticos. Pero simplemente está todo en un material acá. ¿Por qué? Porque en algún final puede haber alguna pregunta de esto conceptual, que es re poquito. ¿Ven? Esta es la definición de sistema. Conjunto de elementos relacionados entre sí que tienen un objetivo en común. Bien, cada uno de los elementos del sistema puede ser a su vez un subsistema. Todo sistema tiene una entrada, una salida y una retroalimentación y se desarrollan en un contexto. Definición de sistema. Tienen una clasificación de tipos de sistemas, existen muchísimas, pero esta es la que nos interesa a nosotros. Cuando un sistema viviente, no viviente, abstracto, concreto, abierto, cerrado, elevada entropía o baja entropía, significa la propiedad del desgaste del sistema. Cuando un sistema se hace viejo, la entropía es eso. Y bueno, y a los que son de complejidad organizada, caótica y demás, que tienen ahí algunas, muy conceptual. Y después, creo que hay una parte de, bueno, no me quiero avanzar. Ah, no, está el foro, perdón. En el libro no hay ni actividad, simplemente conceptual. Acá está. Sistema informático y sistemas de información. El concepto que tienen ahí, cómo definimos un sistema a través de sus objetivos, límites y alcance. Nada, entender es llegar hasta ahí. ¿Bien? Eso es lo que, digamos, nuevamente, y para que quede grabado, cuando quienes no promocionen la materia y tengan que rendir un examen final, 2 o 3 preguntitas pueden ir de esta unidad que es sistema de información conceptual. ¿Cuál es la clasificación? ¿Qué es un sistema? ¿Qué es un contexto? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es un límite? ¿Qué es un alcance? Conceptual. ¿Bien? ¿Dudas? Y sí, no sé, Romy, ¿le querés mostrar sobre el examen? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Está Sí, claro. Contenidos no hay más. Sí. No hay más contenidos. Sí. Ok. ¿Bien? Sí. Dejo de compartir y Romina le va a explicar sobre la evaluación. Y nuevamente, antenas súper paraditas, porque está escrito todo ahí y es la ley. Así que vamos a ponerlo como la ley ahora. Y ahí Romina les va a explicar lo que es la parte, dejo de compartir, Romy, la Sí, parte ahí del voy. examen y inclusive después les va a hablar de un modelo de parcial. ¿No está habilitado, Romy? Ahí se ve. Ahí está. ¿Se ve ahí? Sí. No se tengo ve. habilitado yo, Romy. No está El habilitado para modelo. alumnos. Sí, se ve. Sí, Ah, sí, está a ver. habilitado. A ver, Para, yo no actualicé, ahí actualizo. ahí está. ¿Sí? Ah. Ahí está. Esperá, Sí, ahí están se hablando ve. si se ve compartido o No, si no está, está... ve, está oculto. Sí, pero está oculto las pautas y los finales.
Y el modelo El también, parcial no. fíjate que dice No debajo lo del modelo veo. parcial. Ah, dice perdón, oculta. perdón, No se perdón. Perdón. Entre el alemán y el feriado, Yo no veo un- ya llego. Pensé que Ahí lo está. había habilitado. Ahí está. Ocultar no. Desoculté la sección, pero no ahí está. Ahí va. Ahora sí. ¿Quieren actualizar? Ahora va a aparecer. ¿En qué parte? En el último Parciales. mosaico que dice exámenes y progreso, ahí parciales, y va a estar el modelo. Ahora sí. Si querés Ahora ponerte aparece. como vista de estudiante, Romy, le mostrar lo mismo. Sí, ahí va. Ya llegaba. Estudiante. Bueno, ahí me ven. ¿Me ven ahí? Voy a poner todo el Sí, costadito. sí. Bien. Fundamental. Por favor, lean las pautas, ¿sí? Esto solamente es un modelo, pero como las actividades anteriores que les dijimos, cuenta como participación, ¿sí? Fíjense, no se hará devolución, pero sí cuenta como participación. ¿Está? Es solamente más que nada para que ustedes se autoevalúen, y si bien acá van a tener 2 días, ¿sí? El parcial van a ser 2 horas, ¿sí? El martes de 20 a 22 va a estar habilitado el parcial. En general, nosotros en la presencial, en la parte de Excel no ocupa más de 1 hora, ¿sí? Con lo cual acá nosotros les estamos dando el doble por lo mismo, ¿sí? Entonces, si bien ahora es la primera vez que van a rendir, el modelo se habilita por 2 días, ¿sí? Abre a las 5, termina el jueves a la noche, ¿sí? Repito, ¿es obligatorio? Sí, es obligatorio. ¿Es individual? Sí, es individual, ¿sí? No se va a hacer devolución, no van a haber nota en la libreta de calificaciones, pero sí va a ser considerado como participación, igual que lo fue la entrega del currículum, ¿sí? Ya hoy descargamos las planillas, vimos quién estuvo trabajando con los currículum. Así que eso cuenta, no van a haber nota, pero sí lo tenemos en cuenta como participación. Van a ver que tienen 2 archivos, ¿sí? El primero dice enunciado, es un PDF, ¿sí? El segundo son los datos precargados. ¿Está? Nada, la idea es que vayan leyendo despacito y vayan entendiendo lo que se les pide y vayan haciendo dentro del archivito de los datos, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que entregar? Fíjense acá, un solo archivo que va a ser algo como esto, ¿sí? Como los datos que nosotros les damos, pero les pedimos que lo cambien de nombre, ¿sí? Entonces, resumo, lean bien las pautas, ¿sí? Todavía hoy estoy respondiendo preguntas sobre los gráficos, ¿sí? Sobre el foro de los gráficos, ¿está? Entonces, lean bien las pautas, tratamos de abarcar todo lo que nosotros pretendemos, ¿sí? 2 días, martes, hoy, miércoles y jueves todo el día, ¿sí? Un solo archivo a entregar, no se pide PDF, no se pide archivo de link de Drive, no se pide nada que no sea una planilla de cálculo, en cualquier formato, sea LibreOffice, sea Excel o sea otro programa, pero tiene que ser una planilla de cálculo, no puede ser otro tipo de archivo, ¿sí? El parcial va a ser muy similar, las pautas van a ser iguales, ¿sí? Va a ser obligatorio, va a ser individual, en este caso sí va a tener nota, y van a tener 2 horas, ¿sí? De 20 a 22 el martes de la semana que viene. Y la semana que viene, el martes, en la hora de clase, sería en la hora de 3 a 5 en la hora sincrónica, vamos a ver consultas. Si alguno se quiere conectar, no es obligatorio. Si alguno se quiere conectar porque tiene una duda antes de rendir a la noche, vamos a estar ahí. De 20 a 22 nosotros estamos atentos a foros, mensajes y demás, pero no vamos a estar conectados, ¿sí? No sé si les mezclé mucho, si me faltó algo, chicos, compas de cátedra. Muy claro. Yo, a ver, la recomendación, yo soy como los mensajes parroquiales, digamos.
A ver, ustedes tienen esto para probar ustedes cuánto han estudiado, cuánto saben, ¿sí? Si ustedes lo agarran al archivo, lo empiezan a hacer, no saben, lo van a buscar a ver cómo se hace, están los 2 días resolviendo el problema, digamos, lo van a poder hacer. La idea es que ustedes lo resuelvan con lo que saben, como si se midieran las 2 horas que van a tener para hacer el parcial. Por eso es modelo. Me siento y trato de resolverlo en 2 horas sin que nadie me ayude, a ver cuánto sé y me va a dar una medida de cuánto puedo, digamos, me va a llevar a resolverlo. ¿Se entiende? No nos interesa que lo resuelvan todo completo bien. Lo que nos interesa es que lo hagan a conciencia. Por eso es un modelo. Para nosotros que lo suban, está aprobado la actividad. ¿Mm? No le vamos a hacer devoluciones, no le vamos a corregir los errores que tienen. ¿Por qué? Porque simplemente se los damos para un ejemplo de parcial, de cómo sería. ¿Se entiende? Eso quedó claro, ¿no? No se lo vamos a corregir. Va a estar aprobado con el simple hecho de entre mañana y pasado que suban el archivo. Les tiene que servir a ustedes como una medida para ver cuánto saben de lo que para el parcial. Si no, van a tener que reforzar y después ver, bueno, no sé la función, sí, tengo que repasar más esto. Tengo una función que no sabía. Bueno, ahí nos preguntan qué podrían haber utilizado. Pero la idea es que les sirva a ustedes como una medida previa al parcial. ¿Se entiende? No va a haber una devolución por plataforma si el punto 5 estaba mal o el punto 6 estaba bien o el punto 7 le faltaba algo. ¿Se entiende? No hay devoluciones de ese tipo. Lo que no va a haber devolución. Mídanse en ustedes. No hagan una conciencia. No lo hagan. Lo que no sé, lo voy a ver cómo se hacía. No. Vean lo que pueden hacer y repasan los términos que tienen, repasan los ejemplos. Si hay algo que directamente no saben por dónde arrancar y por ahí nos preguntan cómo podríamos haber planteado esa solución. Se la vamos a responder después del jueves. ¿Bien? ¿Estamos? ¿Por qué? Porque lo dejamos para que ustedes trabajen. Intercambien entre ustedes si quieren. ¿Está? Lo dejamos libre. Nosotros no vamos a intervenir hasta después del viernes, donde ahí vamos a ver, ahí chumearemos a ver qué han hecho, cómo vienen y demás, pero no es una evaluación, es un modelo para que ustedes se evalúen ustedes mismos cuánto saben. Podríamos no hacerlo y nos vemos en el parcial, pero le damos una herramienta para que se manejen cómo sería. Mídanse en ustedes a 2 horas, cómo vienen, cómo van, qué les falta, qué tienen puntos bajos. Se van a dar cuenta cuando haya una consigna y no la sepan por dónde empezar. ¿Bien? Después el viernes dice, profe, la consigna 1 y la consigna 3 no sabía cómo empezar. No van a decir todas las consignas, por lo menos sean 1 o 2, nada más que no sepan por dónde empezar. Todas las consignas no tiene sentido, pero van a ver que tienen de todo, tabla dinámica, tienen gráficos, que son simples y conceptuales. Van a ver que no tienen nada de dificultad mayormente con eso. Si Bueno, me ven dejo de que... hablar, perdón, pero... No, está bien la aclaración. Si ven que tienen alguna consulta sobre el enunciado, que puede ser que o nos hayamos confundido de celda o que les pedimos en una celda colocar tal función y esa celda está ocupada, bueno, nos avisan por los foros, por el de consultas generales o cualquier foro nos avisan y nosotros lo revisamos. Eso sí se puede, ¿sí? Pero no nos pregunten cómo se hace una función porque la idea es que ustedes sepan. Y de vuelta. Pueden entregar el archivo vacío que van a estar aprobados. Eso, sí, ¿Está eso. bien? Les iba a decir. Entréguenlo porque la actividad es entregar. ¿Por qué? Porque el martes, cuando tengan que subir el archivo y esté faltando 10 minutos y nunca practicaron subir un archivo, no hay excusa. Tenían para subir esto, para practicar. Van a ver que los archivos en el parcial se reciben en un horario determinado. Fuera de ese horario no se recibe nada. Y se recibe como un ejemplo por esto, como una entrega. ¿Bien? ¿Estamos? Igual que hicieron con el currículum. Sí. Yo tuve dificultades con la entrega de mi currículum
para subir el archivo en el teléfono. Lo tuve que resolver en la computadora. Sí, No sé si eso es frecuente o fue sí, una falta de pericia por mi parte nomás. no, en general, todos los que tratan de hacer las actividades como estas, de subir archivos por el teléfono, se les complica. O sea, el Moodle a veces no está preparado o a veces falla en un dispositivo móvil. Yo te recomiendo que el parcial lo hagas en una computadora o notebook, lo mismo da, pero Sí, no sí, en porque un va a celular. ser, es re difícil personalizar un gráfico en un celular, por una cuestión. Sí, Ahora sí, no le Se los decimos que no, recomiendo. pero por lo entiendo. menos que tenga el Excel en el celular, pero le va a llevar mucho tiempo. Y, De digamos, tiene acuerdo, más probabilidad de que no lo suba. correcto, entiendo. Sí, yo tenía dificultades para tener internet en otro dispositivo que no era el teléfono, pero ya lo estoy solucionando. Bien, 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 gracias. Genial, no, no hay por sí. qué. Nosotros no podemos atender problemas de internet, de electricidad, de que se me rompió la compu cuando la prendía, faltando 2 minutos para el parcial. Lamentablemente en el modo virtual es eso, es un día en un rango de horario, que el rango de horario les dijo Romina, le estamos dando el doble de lo tradicional, el doble de lo tradicional. Así que aprovechen de ese tiempo que tienen de más, no se queden para si les faltó un ítem desarrollar, no se queden 5 minutos antes de intentar subirlo, por las dudas que se corte, porque esto es como horario. Se cierran las puertas automáticas. Así como se abre automáticamente a las 8, a las 10 se cierra. 10 y 2 segundos no acepta ningún archivo más. Y no lo pueden mandar ni por mail, ni escribir la Romina, ni escribirle la cosa. No, pues no. Son las reglas y las pautas que hemos definido para una evaluación en modo virtual. Ahí levantaron las Candelaria, manos, levantaron las manos. Vamos. Candelaria estaba primero, a ver. No sé si está. Ahí está. Ahora Profe, sí. hola, ¿cómo están? ¿Cómo Yo va? quería consultar, todo lo que es archivo Word y eso que vimos en las últimas clases, no se toma nada. ¿Qué es que no se toma? No, solamente se toma Excel. Claro. Si llegan a tener que rendir final, ahí hablamos en otros términos, pero Tal cual. aprovechen la promoción. Aprovechen que con el 70% de los contenidos promocionan. ¿Sí? En un final puede haber preguntas de Word, de Excel, de sistemas de información y actividades de Word y actividades de Excel. ¿Bien? ¿Se entiende? Le damos un montón de herramientas y esta posibilidad para quienes nos han acompañado en estos 2 meses y han completado con todas las pautas que le dimos. Para eso les sirvió a ustedes entregar un currículum, para eso les va a servir a ustedes entregar la entrega del modelo parcial, para eso les sirvió responder cuestionarios, responder entregas, participar en los foros. No fue un proceso de voy un día a rendir, fue un proceso de 2 meses de trabajo y trabajaron muy bien. Así que terminen, aprovechen esto que le damos, aprovechen todo el proceso y seguramente les va a ir muy bien para la promoción. Marilén, Hola, ¿cómo va? ¿cómo va? Mi consulta es si va a ser a modelo de cuestionario o nos van a dar igual que el modelo del parcial para realizarlo en un Excel y subirlo como currículum. El modelo de parcial es el modelo de parcial, es igual que el parcial. O sea, por eso Ah, es modelo de perfecto. parcial. Y ¿Sí? eso sí va a tener nota, ¿no? ¿Sí? Es el parcial. Sí, sí. Ahí te Perfecto. decimos qué porcentaje obtuviste y si tenés promoción va a ir a recuperatorio, va a haber otra instancia de recuperatorio. Perfecto. Entonces ustedes ahí sí revisan que estén bien hechas las Ahí fórmulas ya, y todos los procesos. Todo. sí, por supuesto. Ahí ya va a haber otras pautas. ¿Hasta qué lapicero usaste? Ah, bueno, perfecto. Ahí ya va a haber Gracias. otras pautas. ¿Sí? Bien. Bien. Melanie, ¿puede ser? Hola, buenas Hola, tardes. ¿Me ¿cómo va? escuchan? Sí, sí, Yo tengo una duda. sí.
quise hacer el currículum, yo ya lo entregué a este trabajo y todo, pero desde mi computadora no me andaba la aplicación LibreOffice, creo que es. Sí. No me funcionaba, o sea, me cargaba todo y llegaba el momento de guardarlo y se me eliminaba todo. Lo intenté pero un montón de veces y no sé si en cuanto al parcial se puede hacer ahí también o podemos elegir otra plataforma. Mirá, Estuve en Excel Lo que también podés sería hacer, me hace sentir como en mi casa, nadie me escucha. Sos re buena, gracias por hacerme sentir como en mi casa. El parcial, una sola actividad en Excel. Listo. ¿Te listo. respondí? Porque si no, no te, renegué un si, montón con esa aplicación. si no te permite trabajar en LibreOffice en tu computadora, si querés trabajar en los documentos de Drive, no hay problema, pero una vez que lo terminás, lo tenés que descargar y subir como archivo de Excel, pero no lo podés mandar como archivo de Drive. Y si no, lo que Listo. vas a tener que hacer es tratar de reinstalar el LibreOffice. No, porque es impresionante cómo renegué. A lo último Bueno. ya está, digo, basta. Fíjate si Porque tenés no la me posibilidad de reinstalarlo, o sea, desinstalarlo, de última descargate la versión, no la última, pero alguna versión un poco anterior y de reinstalarlo antes de, o sea, probate ahora con el modelo, Bueno, listo. ¿sí? Bueno, Muchas gracias. no, de nada. Vanessa, Vanessa, ¿estás por ahí? Si no, Amparo, Vanessa, sacó la mano. Le respondimos la pregunta ya. Hola, ¿Cómo andan? perdón. Yo quería consultar, porque ahora estaba viendo el modelo de parcial, el enunciado, si en el parcial se puede imprimir el enunciado, porque a mí me resulta, o sea, lo tengo que leer de un papel. Vos resolvelo como vos quieras. Nosotros lo único que te pedimos es que subas el archivo de Excel. Vos resolvelo como vos Bueno. quieras, como te resulte más cómodo. O sea, eso no, nosotros Sí, no nos metemos. era más que nada para ver si el modelo de parcial se puede imprimir, o sea, el enunciado, las actividades vendrían a ser. Lo que vos quieras. Tal, listo, muchas gracias. ¿Amparo? Ahora sí, ¿Perdón? hola, Sí, perdón. hola, ¿cómo andás? Bien, yo tengo un problemita, que no sé si es la compu, no creo, pues nueva, con el Excel. Viste que el profe dijo que él hay partes que paga y todo eso para poder usar todas las... Sí, Bueno, yo cuando quiero poner para editar, me lo cierra, lo vuelvo a abrir y me lo vuelve a cerrar. pero ¿qué es lo que vos querés editar que te lo cierra? Lo que sea, viste, de lo que estuvimos trabajando y viendo, por ahí me lo cierra, entonces tengo que arreglarme como puedo desde el celu y bueno, con el celu se me complica, viste que no es lo mismo, la misma comodidad. Quería Bueno, preguntarle al profe si sabe de alguna otra aplicación que no me haga eso, digamos, que no sea el el Excel o el LibreOffice, Word. el que dijo recién una de tus compañeras, el LibreOffice, se descarga Sí, gratis. listo, entonces ya me lo voy a descargar porque tenía un problema y se me cerraba cada rato, no sé por qué, y si no me decía que tenía que pagar. Bueno, Tuve un probalo con problema el ahí. modelo de última, pero fíjate. Fíjate si Listo. tenés toda, igual, fíjense si con el LibreOffice tienen todas las herramientas iguales que el Excel, también, Ok, ¿sí? Para el ok, Cualquier modelo. cosa nos comentan en algún foro. ¿Sí? ok. Listo, gracias. De nada. Seguimos escuchando consultas. Somos todos orejas. ¿Nadie más? ¿Dejo de compartir? ¿Puedo dejar de compartir? Agustina, ¿qué pregunta? Si aprobás el parcial con el 70%, promocionás. Si aprobás con el 60%, quedás regular. ¿Sí? Nosotros, para aprobar el parcial, es un 60% de los contenidos.
Para promocionar es un 70% de los contenidos. Pero nos va a ir bien, nos va a ir bien. Chicos, los que están hablando de la aplicación recién ahora, ¿cómo han practicado estos 2 meses? ¿Escuchan? Buenas. ¿Hago una ¿Eh? consulta? Sí. ¿Se me escucha? Sí, sí. Para la nota final, ¿se promedia el parcial y los cuestionarios y todo junto o solamente para promocionar contase el parcial? Entre el parcial y las actividades que hayan desarrollado. Chequeamos las actividades, Genial. ¿sí? Que eran obligatorias. Sí, sí. Bien. A lo sumo, si una, no definimos, creo que una o dos íbamos a ver si no lo hicieron y la íbamos a considerar, pero al menos también el 70% de las actividades eran obligatorias. Bien. El único que perdón. No, a que a mí en el foro, al igual que el currículum, no me aparece nada, pero eso después se pasa, ¿no es cierto? O sea, los hice, pero me aparecen vacíos. La pregunta del millón, Dios. No tenían calificación de nada, no hay calificación No, hasta sí, eso ahora. lo entendí, Ah, pero sí. digo, porque voy a mis calificaciones y quiero ver todas y como no aparece directamente nada, ni entregado ni nada. No vas a ver ninguna hasta el parcial. Ah, eso era la consulta. ¿Cuándo las podías ver? Eso, no hay calificaciones hasta ahora, es la participación que nosotros vamos anotando a medida que ustedes van entregando. De lo único que tienen calificación hasta ahora es del cuestionario, porque el cuestionario es automático. O sea, ustedes responden y cuando terminan el cuestionario tienen la nota. Pero es de lo único, o sea, no hay nota, es todo participación solamente. Se lo hemos dicho, se lo hemos Esa parte la avisado. entendí. No va a haber calificación en la libreta de calificaciones. ¿Qué pasa? ¿Agustina? Hola. Hola. Tenía una consulta. Después de la promoción, ¿vamos a tener un integrador o algo parecido? No, parcial y recuperatorio. Ah, ok. Preguntaba porque teníamos otras materias que por ahí promocionábamos, pero nos daban algún integrador o algo de eso, entonces esa era mi consulta. Por ahí teníamos ahí, a lo mejor queríamos No. preguntar, teníamos por ahí 150 preguntas que a lo mejor se las dejamos y después. No. Bueno, listo, gracias. ¿Hay recuperatorio, Darío? Sí, este año. ¿La fecha no tenés de recuperatorio? La fecha va a ser la semana siguiente al parcial. El jueves probablemente. Probablemente jueves y llegamos a con los corregir. profes. Tenemos que corregir todos. Gracias. Le vamos a tratar de avisar por lo menos 5 días antes. Y el sistema va a ser probablemente el mismo. Mismo modelo, mismo estilo de parcial. Somos todos modelos. ¿Sería al 2 de julio? Exacto. Ya hoy estuvimos hablando con los coordinadores y está fuera de cursada, pero la Secretaría Académica en teoría nos aprobaría porque Mientras sea antes del 9 de julio, está todo bien. No, se tiene que terminar sí o sí esa semana. Todos nos queremos ir de vacaciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, ninguna. Profesor, disculpe una consulta. Yo me tuve que desconectar y ahora me conecté desde el celular. Yo no sé si por ahí me contestaron en el chat. ¿En qué horario había y qué día una consulta antes del parcial? Que no lo alcancé a escuchar hoy. El martes
En este horario, el martes que viene en este horario. Listo, perfecto, perfecto. O sea, Bueno, en vez muchísimas, de dar la clase le escuchamos consultas. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Hey, No hay por qué. Romy, lo podemos poner lunes 22 en el horario de Argentina y no viene nadie, no viene A nadie. las 2 de la tarde, no se conecta nadie. Bueno, chicos, practiquen, 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 por favor. Y lean. Sí, que la práctica es fundamental y ahí. Listo, genial, nos vemos. Miren, hoy terminamos 10 minutos antes y Darío dio clase. Estamos, pero como los Re dioses. bien. Y no habló de fútbol. Exacto, muy bien ahí, muy bien ahí. Primera vez que no estoy en modo mundial, ¿qué va a ser? Ah, No, claro. primera vez que termino antes de las 2 horas. ¿Eh? Récord, récord. Adiós. Paola está por ahí, ¿no? Paola Sayago. Esa, sí. Está. Bueno, ahí les aclaré en el chat que tenía razón Darío, eran 64 unidades. Vamos a darle el derecho, profesor. Era 127 las condiciones múltiples que se habían puesto. Pues ya había leído el sí conjunto que preguntaron, me puse a leer Entonces, eso. hoy puedo pronosticar resultados del partido. Dale. Si No, la no. pegué en una, la puedo pegar en otra. No No arriesguemos será. nada, por favor. Hubo uno que apostó $1.000.000 que ganaba España. Ese sí que debe estar Mierda. complicado. No es mi caso. Ah, pero si apostó eso porque le sobra. Pero ahora tiene 1.000.000 menos. Así que iban seguro que te ganaba España, pero ese se le fue un poco la mano. Al horno con frita. Bueno, no sé si alguien más tiene dudas, si no, nos vemos. Vayan a cuando Chicos, se un pueda resolver placer el por modelo. ahora. Un placer. Espero que ahora nos dé placer recibir los parciales. Nos vemos el martes. Ojalá. Chao, Seguro va a profes, ser así. gracias. Hasta luego. Cuídense. Adiós. Adiós, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, gracias. De nada, adiós. Chao, hasta luego. Chao. Bueno. Bueno, gente. Bueno, cierro. Corto la Joder. transmisión. De tener grabación. Cortar la grabación, sí, sí. Bueno, chicos,